Testimonio de matrimonio restaurado. Mi esposo terrenal, una vez rico y exitoso, lo perdió todo. Yaselin, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Siempre he creído que era cristiana. Fui criada en la iglesia y mis padres siempre fueron temerosos de Dios. Salí durante unos 4 años antes y a los 29 me casé con mi esposo terrenal. Desde el principio hubo una lucha espiritual muy grande porque él venía de una familia que realmente no creía en Dios, a menos que tuvieran poco dinero cuando oraban por más. El matrimonio fue mucho más difícil de lo que jamás podría imaginar, y debo decir que mi primer año de matrimonio fue terrible. Sin embargo, siempre he luchado por mantener mi matrimonio y mi familia. Eso no ha cambiado. Sabía que era un hombre de mundo, pero como iba a la iglesia conmigo y al principio tenía miedo de Dios, pensé que estaba bien que nos casáramos. Después de solo un año, tuve nuestro primer hijo, y 2 años más tarde nuestra hija. Con cada nuevo bebé, las dificultades, las luchas y las pruebas aumentaban, pero siempre creí que algún día él cambiaría, o que Dios lo cambiaría, y él estaba escuchando mis oraciones. Por supuesto, en ese momento nunca soñé que yo era quien necesitaba un cambio. A principios fue infiel, luego se volvió tan atrevido que empezó a cometer adulterio dentro de nuestra casa. Incluso acosaba a las niñeras de nuestros hijos, pero siempre lo perdonaba cuando decía que iba a cambiar. No hace falta decir que él nunca cambió. Cada vez que lo atrapaba y lo confrontaba, todo empeoraba 100 veces más. Luego nos dejó y estuvo 2 meses con otra mujer, y luego me enteré que había estado embarazada. Por eso se fue a vivir con ella. Y poco después tuvo una hija. Sufrí mucho, pero lo peor es lo mucho que sufrió nuestro hijo. En ese momento tenía 10 años, por lo que ya entendía las cosas. Un día después de que estaba cansado de la otra mujer y su nueva familia, vino a mí y me preguntó si podía volver a casa. Así que acepté, confiando en él, no confiando en Dios, lo que supe que teníamos que hacer más tarde. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón al Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Así que empezamos de nuevo, y al principio pensé que iba a cambiar. Sin embargo, más de 2 años después había empeorado mucho. Descubrí que había entrado a las redes sociales y caído en un mundo de prostitución inimaginable. Escribiría más sobre esto, pero recordé que es importante permanecer discreta y no publicitar lo que el enemigo está haciendo. Es vergonzoso incluso hablar de las cosas que los impíos hacen en secreto. Bueno, como enseñas aquí, porque a causa de una ramera uno puede quedar reducido a un pan y la adúltera busca la preciosa vida, ¿puede un hombre llevar fuego a su pecho y sus vestidos no quemarse? El que comete adulterio con una mujer es falto de sentido. El que quiere destruirse a sí mismo lo hace. Hallará heridas y oprobios, y su oprobio no será borrado. Mi esposo terrenal, una vez rico y exitoso, perdió todo: su trabajo, su posición y sus amigos, porque estaba muy concentrado en un mundo virtual de pecado. Nunca dejó su teléfono celular, día y noche. Un día no pude soportarlo y le dije que se fuera de casa. Cuando se fue a vivir a otra ciudad con su hermana, luego, poco después de 2 semanas, comenzó a salir con otra mujer que conoció a través de estas redes sociales. Escuché que ella era 10 años mayor que él y era una viuda rica, por lo que las puertas que el enemigo le abrió fueron muy amplias. Me lamenté mucho después de esto, especialmente después de haber sido humillada públicamente, porque él se había llevado a su otra hija.
de la otra mujer nacida fuera del matrimonio que yo había perdonado, y luego comenzó a publicar fotos de él mismo con la viuda rica y su otra hija, compartiendo todo con su familia. Luego, en distintos momentos, aparecieron fotografías de sus numerosos viajes. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Jocelyn, mientras lo buscabas de todo corazón? Todo cambió una vez que el sufrimiento se volvió tan severo que una tía mía me dio el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Lo leí inmediatamente y luego lo releí unas 4 veces. Cuando Dios me puso patas arriba y del revés, antes de este libro solo miraba su pecado. Luego comencé a ver cómo yo era necia, pendenciera y todo lo demás que a un hombre no le gustaba en una mujer, sin importar su pecado. Dios me habló profundamente a través de este libro y desde allí entré en la web de esperanzalfin.com. Tomé todos sus cursos y todo lo que tenían para ofrecer. Comencé mi día con los devocionales, compré todos los libros de testimonios, leyendo la palabra de Dios diariamente, y en 3 meses leí toda la Biblia por primera vez en mi vida. Todo lo ofrecido fue como una medicina que tomé diariamente para mantenerme viva y en la presencia de Dios. Con el tiempo me di cuenta de que Dios lo había quitado de mi vida para que Él fuera mi primer amor. Por primera vez. Realmente nunca conocí al Señor. No me di cuenta de que Dios era mi Padre, pero cuando todo eso cambió, yo también. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Jocelyn, te enseñó el Señor durante esta prueba? Durante esta dura prueba, Él los usó para enseñarme varios principios. Los más importantes y difíciles para mí fueron ganar sin palabras y dejar ir. Sin embargo, ¿cómo les dices a todos? Busqué mucho a Dios y reconocí que Él me estaba restaurando, moldeándome. Lo más valioso es que encontré el amor que nunca pude sentir de nadie más. Finalmente sentí lo que se siente tener un amante, tanto que dudé siquiera la restauración de mi matrimonio porque mi esposo celestial lo era todo para mí. La gente a mi alrededor se sorprendió al ver cuánto estaba cambiando. Aunque me sentí un poco rara al llamar al Señor mi esposo, había sido rechazada, estaba afligida antes de que Él me llamara, así que comencé a llamar al Señor mi esposo y comencé a sentirme muy bien. El Señor te llamará como esposa abandonada, como mujer angustiada, de espíritu como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. La anciana contenciosa ya no estaba en mí. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Jocelyn? Las horas más difíciles fueron cuando vi las fotos de él y de otra mujer difundidas en todas las redes sociales. Ya no tenía redes sociales, después de soltarlas, pero mis familiares y amigos miraban y seguían comentando o queriendo mostrarme. También, cuando desapareció, ver a nuestros hijos y el sufrimiento principalmente de nuestro hijo fue muy difícil. Se puso muy enfermo, casi entró en una profunda depresión. Para ayudarlo, la otra mujer le dio mucho dinero, cosas materiales como autos, motos, viajes, pretendiendo que la vida de su papá era perfecta. Luego, después de 1 año y medio viviendo allí con la otra mujer, mi esposo terrenal me pidió el divorcio, porque dijo que necesitaba esto para poder asegurar un trato de tierra con la otra mujer. No luché, no dudé, simplemente estuve de acuerdo con mi adversario, dándole todo lo que pedía y preguntándole a Dios cómo podía darle más, como dice el principio que debemos hacer. Después de firmar, simplemente le pedí al Señor que me deshiciera del divorcio, pero que si no era posible, si este era su plan, que por favor me ayudara a superarlo con entusiasmo, como dice el libro. Jocelyn, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Inmediatamente después del divorcio, ya daba señales de que las cosas allí ya no iban bien. Sin embargo, le dije que solo regresaría si fuera de la mano de Dios y no de la mía. Entendí que como mujer divorciada, Dios nos dio la opción en 1 Corintios 7:11 de reconciliarnos o vivir como su novia. Quedé soltera
o si no, reconciliarse con su marido. Más feliz es si permanece, tal como ella es. Aunque no quería restauración, quería sobre todo su voluntad, no la mía. Así que siempre hablaba con él cuando me enviaba mensajes de texto y me decía que su vida se había convertido en un infierno y que nada en su vida estaba funcionando, que quería deshacerse de la otra mujer y que no soportaba vivir más y que lo sentía. Solo escuché y dije muy poco. Cuéntanos, ¿cómo pasó Jocelyn? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Jocelyn, ¿sospechaste o podrías decir que estabas cerca de ser restaurada? Bueno, ya han pasado cerca de 3 meses desde que nos casamos nuevamente. Sí, el Señor me mostró que regresaría y aprovechara el tiempo que me quedaba a solas con Él. Así que lo hice. Y para asegurarme de confirmar que no simplemente se detendría aquí, sino que se iría, esperé antes de enviar mi testimonio. Envié testimonios de alabanza cada vez que empezaron a suceder cosas. También dejó cosas atrás porque no tenía dinero para traerlas a casa. Luego escuchamos que ella había donado todas sus cosas a una organización benéfica y lo publicó en las redes sociales. Sabía que Erin y varios testimonios que leí decían que no sería fácil, que el enemigo iba a provocar, y así ha sido. Desde que regresó las peleas comenzaron de nuevo, pero esta vez no digo nada y solo hablo con mi amante cuando él se va. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Jocelyn? ¿Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio? Ya he regalado este libro a más de 12 mujeres y acabo de pedir un estuche en su librería para regalar. Hay tantas mujeres que necesitan y quieren este libro después de ver lo que Dios hizo por mí. También me encanta el libro Una mujer sabia y comencé un pequeño grupo que se reúne en un parque cercano para que podamos traer a nuestros hijos. También me encantan los devocionales y he continuado con la lectura diaria de la palabra de Dios y espero terminarla nuevamente a fin de mes. Todo lo que ofrecen me ha ayudado y transformado mucho. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Jocelyn? Sí. De cualquier manera, Jocelyn, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Además de compartir lo que él ha hecho por mí y leer mi testimonio, no sé qué más puedo decir para ayudar a animar a otras mujeres. Supongo que decir que seguir lo que todos hicimos es por donde empezar y notar cuándo es necesario tener un esposo celestial, no solo para completar el viaje y ser restaurada, sino porque lo necesitarás más después de ser restaurada. Cuanto más lo entiendas y lo experimentes como tu amante, más feliz serás sin importar las circunstancias.